¿Cómo están, queridos amigos del canal Indibur? Hoy les traigo un nuevo video. Hace mucho tiempo quería hacerlo y se trata de comparar las obras de la compositora Björk con la arquitecta Zaha Hadid. Eh, ¿Por qué? Bueno, pertenece a la serie de Genios Confrontados. En la página tengo algunos artículos, ¿no?, sobre obras de artistas de diferentes disciplinas. El primero fue David Bowie y Picasso, luego Peter Gabriel con Italo Calvino, y el tercero era de Borges con Carlos Scarpa, arquitecto. En esta ocasión les traigo la obra comparada de, como les digo, de Björk, como muchos de ustedes deben conocer, y quizá algunos no conozcan mucho el trabajo de Zaha Hadid, que fue una de las arquitectas más importantes de su época. Arquitecta iraquí, nacida en 1950, eh, y que fue la primera ganadora del Pritzker, por ejemplo, que es considerado el premio Nobel de la arquitectura. Entonces, en resumidas, ¿no?, vamos a hacer un viaje. Les voy a dejar el artículo, ¿no? En el artículo está todo más ordenado, punto por punto, de por qué creo que el trabajo de estas dos artistas se asemeja. Aquí solo voy a hacer un resumen, ¿no? El que quiera ahondar más puede ir al artículo que voy a dejar en el casillero de comentarios. Pero haciendo un breve resumen, si uno se imagina eh, la obra de Björk en diferentes disciplinas, es difícil encontrarla en literatura, por ejemplo, o en pintura, ¿no? Hay que ir a otra disciplina artística que ni siquiera es tan artística, ¿no? Yo soy arquitecto, por ende conozco muy bien el trabajo de Zaha Hadid. Tengo un artículo también porque le interesa. Para mí es la arquitecta más importante de los últimos tiempos, porque fue la arquitecta capaz de dar vuelta a la página, de ir más allá. O sea, es un símil a lo que hizo Björk en el campo de la música. Ambas llegaron a una especie de cima, ¿no?, donde era difícil saber qué iba a venir después de eso, qué iba a venir después de ellas. Haciendo un breve repaso, las biografías de ambas se parecen, ya que ninguna de las dos es originaria de Londres, pero las dos llegaron en la década, Zaha Hadid en 1980, Björk en los 90, y ambas lograron el éxito en la ciudad de Londres, Inglaterra. Y un dato curioso, la primera obra como solista de Björk es del año 1993 y la primera obra construida de Zaha Hadid es también del mismo año, que es la estación de bomberos que hizo en Alemania. Se comenzó a construir en el 89, pero se terminó en el 93. Zaha Hadid, si bien en los 80 ya era reconocida en el mundo de la arquitectura, por lo menos en Londres, por la Architectural Association, AA por sus siglas, donde se codió con Rem Koolhaas, con Norman Foster, que eran los arquitectos más renombrados de la época, y también ahora. Los dos están vivos, Zaha Hadid murió. Entonces ahí la arquitecta era conocida, pero más que nada por sus diseños, por sus pinturas, digamos. Cada vez que participaba en los concursos, sus pinturas, sus diseños eran muy innovadores, muy llamativos, pero imposibles de construir. No sería hasta la década del 90, con los adelantos computacionales, el diseño en tres dimensiones, que el arquitecta puede empezar a construir sus diseños. Voy a dejarles imágenes a lo largo del video, donde podrán entender más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? Pero son diseños bastante vanguardistas, bastante difíciles de entender en un principio. Se basan más que nada en las formas orgánicas, y eso yo creo que también, si lo llevamos a la música de Björk, se asimila mucho, sobre todo de los trabajos que van desde el Vespertine en adelante. Por ejemplo, el Médula, ¿no? O sea, el Vespertine ya es un álbum orgánico por la forma en que se concibe, porque ella baja un poco los decibeles, quita un poco la música electrónica de sus anteriores propuestas, y busca en la naturaleza,
Ella es de Islandia y toda su música, sus composiciones tienen raíces en su Islandia natal. Pero como les digo, desde el álbum Vespertine ella busca o hace una búsqueda en el mundo de lo natural. Después con Médula cambia los instrumentos por voces humanas, o sea, ya los instrumentos ya dejan de ser o electrónicos o instrumentos de cuerda o de viento, sino que son voces humanas. Entonces, y bueno, en las últimas 2 décadas se, se fue profundamente a la tierra, a los vientos, y en su último trabajo, Fosora, que hice en Unboxing la semana pasada, ya a los hongos, ¿no? O sea, pero siempre teniendo una relación muy directa, ya sea con la naturaleza como con la tecnología, uniéndolos, confrontándolos, trabajando con ambas. Entonces, en esto relaciono mucho las obras de las dos artistas. Es complicado llevar al texto, ¿no? Porque lo escribí, pero exponerlo de esta forma, quizá con imágenes sería más fácil. Em, que ustedes se puedan imaginar por qué, si uno piensa en la materialización de la música de Björk, si la música de Björk se materializara, se parecería mucho a una obra de Zaha Hadid, por la forma orgánica, sin inspira naturaleza, por su difícil comprensión en una primera lectura, por su espíritu de innovación también, de experimentación. Y como les decía antes, me pasa con las dos artistas una sensación de ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después de la arquitectura de Zaha Hadid? Y de hecho lo que vino fue un declive. Un declive porque empieza el siglo XXI, en el 2008-2009 viene la crisis en Europa económica, muchos de los edificios que había ganado los concursos, o sea que se tenía que construir, dejaron de construirse. Creo que en Barcelona, la Torre de los Vientos, creo que era, que se alcanzaron a adjudicar el proyecto y todo, pero por falta de fondos no se pudo construir. En el caso de Björk, yo no puedo hablar sobre un descenso, ¿no? Pero si nos fijamos, los 2000 empiezan con un cambio de era, ya sea lo artístico, ya sea lo musical, o sea, hay nuevas búsquedas, nuevos artistas, nuevos estilos musicales, ¿no? La electrónica un poco se va o da paso a sonidos más rítmicos, más, como por ejemplo música urbana, el reggaetón, por así decirlo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que se estaba gestando en los 90. Eso es un tema aparte para conversar en otro video si es que quieren, pero yo siento que hay un retroceso, pero no era una forma negativa de hablarlo, sino que un renacer de los 2000 en la música, por lo que la música respecta, ¿no? También está el Kidá del año 2000. O sea, hay como un punto cero que pareciera que todo lo que se hizo en los 90, sobre todo la música anglo, con el Britpop, con el trip hop, pasa y empiezan grupos como The Strokes o no sé, como a buscar las raíces antes, ¿no? Como más de los 70, más de los 60. Eh, entonces, como les digo, según yo, cuando yo pienso en esta artista, yo digo, ellos llegaron a una cima. Y alguien puede preguntarme, pero ¿cuál es esa cima? O sea, ¿qué es lo que estaban escalando ellos? Y yo creo que la cima que estaban escalando ellas, o la culminación que hacen, es el final de la época de las vanguardias. Siglo XX comienza artísticamente con las vanguardias, 1907, 1910, llámese cubismo, futurismo, las primeras vanguardias europeas, y eso generan un cambio muy disruptivo en el arte, ¿no? En la visión que se tenía tanto del artista como del observador. Marcel Duchamp, ¿no? Con el urinario, o sea, poner en duda lo que era el arte casi. Y toda esa búsqueda que perduró por el siglo XX, yo creo que acá, ya sea en la obra arquitectónica de Zaha Hadid como o la composición de Björk, tenemos en la cima de esa búsqueda, de esa vanguardia. Y de ahí viene, como digo, un leve descenso, ¿no? Ahora vamos en búsqueda de otra cosa. O al menos esa es la sensación que me deja la obra de estas dos grandes artistas. Yo hace mucho que quería hablar sobre este tema.
Para los que no saben, bueno, yo me dedico principalmente a mezclar el mundo de ellos como arquitecto y escritor. El que está ahí es el afiche de mi novela, porque algunos no lo saben. Ocurre el líder, una novela dodecafónica. Siempre me he inspirado en entrelazar la disciplina, entrelazarla de diferentes formas. O sea, en el caso de mi libro es una obra literaria basada en un edificio, inspirada en un edificio transparente, que toma la estructura del dodecafonismo, técnica musical de la vanguardia, para estructurar los capítulos. En otro video hablaré de mi libro, si es que se da el tiempo, pero más que nada me interesa este cruce de disciplinas artísticas. Por eso me gusta comparar la obra de una música con una arquitecta, o de un músico con un pintor, o de un escritor con un arquitecto, ¿no? Porque creo que en las bases siempre se pueden encontrar similitudes, en las estructuras que se ocupan o en lo que inspira a hacer esas obras, ¿no? Encuentro que hay un mundo súper grande en eso. Bueno, en un principio yo pensaba en titular este video como lo que la inteligencia artificial aún no puede hacer, ¿no? Que es como entrelazar dos mundos totalmente distintos. Y fíjense que me dio una gran sorpresa, incluso una grata sorpresa. Esta mañana, cuando venía pensando en lo que iba a hacer esta noche, le pregunté a ChatGPT, si Bjork fuera arquitecta, ¿qué arquitecta sería? Y vaya, para mi sorpresa, yo creo que la de muchos, me dio la respuesta que yo estaba esperando. O sea, me dijo, bueno, excelente pregunta, me dice, si Björk fuera arquitecta, quizás sería Zaha Hadid. Y eso, al principio, alguien puede pensar, bueno, no eres tan original, ¿no? Yo creo que sin duda no soy el primero que piensa esto. Primero, al menos que conoce la obra de estos dos artistas. Pero sí me da una sensación de que fue como una corroboración de lo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, no estaba tan lejano de pensamiento. Pero bueno, eh, como les digo, les dejo el artículo para que les interese ver más similitudes, ahondar más en el campo de composición y de diseño. Y nada, amigos, si les gustó el video, por favor, un like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse porque se vienen nuevos videos hablando de música. En un futuro quizá también hable de literatura, ¿por qué no? Pero hay indie para rato. Chao.